Listo. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan en este segundo día de trabajo, de diálogo, en el encuentro de jóvenes que investigan jóvenes. Estamos muy contentas, muy contentos de poder seguir en en este diálogo y el día de hoy vamos a iniciar con una primer mesa de trabajo titulada Participación y Agenciamiento. Eh, La dinámica ya la conocemos, vamos a tener presentaciones entre alrededor de 15 y 20 minutos. Ahora tenemos la maravilla de que habrá un temporizador que puede ir marcando los tiempos y después tendremos un momento para preguntas, comentarios, diálogos. Les invitamos a quienes nos están viendo, pues que también participen mediante nuestra página de Facebook del seminario donde estamos transmitiendo en vivo. Vamos a iniciar entonces. Me gustaría pedirles a nuestros ponentes y a que si se pueden presentar un poco, pueden ahondar un poco más en sus presentaciones de quiénes son y bueno, pues tendrán la voz entre 15 y 20 minutos. Comenzamos entonces con Alba Gabriela Mariano Jaimes, que nos presenta espacios de disfrute feminista de mujeres jóvenes en Chilpancingo Guerrero. Adelante, Gabriela. Un gusto tenerte acá. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Voy a preparar mi pantalla para compartir y enseguida doy una breve reseña. ¿Me pueden avisar si se ve? Sí. Sí, Perfecto. Bueno, soy Gabriela Mariano. Estudié la licenciatura en psicología en la UAM Xochimilco y actualmente estoy cursando también un posgrado, igual en la UAM Xochimilco, sobre estudios de la mujer. Y bueno, esta presentación corresponde a un primer avance de esta investigación que estoy realizando. Y bueno, la investigación aún se encuentra en curso. Quiero comenzar también situándome en frente a la investigación como una mujer joven, feminista, que es originaria también del estado de Guerrero, lo cual me permite reflexionar y reconocer pues las múltiples violencias que tejen mi propia experiencia y la de otras mujeres en contextos también similares. Y bueno, también quiero decir que las imágenes que se exponen en esta presentación corresponden específicamente al contexto de Chilpancingo y fueron recabadas de páginas de Facebook, Instagram, periódicos en línea, etc. Y bueno, el nombre de la investigación es Espacios de disfrute feministas de mujeres jóvenes en Chilpancingo Guerrero. En este sentido, considero importante hablar primero del contexto que habitamos y en el que nos desarrollamos los jóvenes y las jóvenes en Chilpancingo, y pues pienso una, que de esta forma, una sí, cosita, Gaby, está todavía en la presentación, todavía se ve la portada. No sé si cambiaste de diapositiva. sí, ya cambié. Ay, bueno, a ver, permítame un segundo. Voy a ver qué está sucediendo. Ahí ya cambió. Ahí ya cambió. Sí. Ok. Y bueno, como les decía, pienso que cuando hablamos sobre el contexto de Guerrero, pues se puede comprender mejor cómo es que la violencia social precisamente permea nuestra subjetividad y cómo ésta repercute pues en todos los ámbitos de nuestras vidas para la población en general. Y bueno, un breve acercamiento es que Guerrero es uno de tantos estados en los que la violencia, pues en relación con el narcotráfico, se ha intensificado y que se ha vuelto también parte de la vida cotidiana.
Y todos los días también hay noticias sobre cuerpos desmembrados, sobre cuerpos violentados, sobre narcolonas colgadas en sitios concurridos, etcétera. Y bueno, en esta imagen se puede apreciar cómo es esta división territorial por parte de los grupos criminales. Y bueno, Chilpancingo, que es parte de la zona centro, que se ubica acá, en este operan 3 grupos criminales. Sin embargo, los límites no son pues fijos, ¿no? Sino que están justamente en constante disputa estos grupos criminales pues por el control del territorio. Y bueno, hay días en que, bueno, esta violencia ha afectado pues a todas las personas porque nos sentimos justo con poca libertad y sobre todo de transitar en los espacios públicos. Hay veces que estar en la calle es realmente peligroso, por ejemplo, y esta imagen corresponde a una de las noticias de este año en julio, que, bueno, grupos criminales protestaron en protestas armadas contra el gobierno, porque el conflicto comenzó cuando el gobierno aprende a un líder del transporte público que también estaba vinculado con un cártel que operaba desde la montaña del estado, y en represalia por haber aprendido a este sujeto comenzaron estos grupos criminales a matar a choferes, choferes de combis, de taxis, etcétera. Y fueron varios días en que la gente pues no salió de sus casas, que varios negocios cerraron, el centro y demás lugares de recreación estaban vacíos, las personas que salían a trabajar pues tuvieron que regresar a sus casas caminando porque el transporte público estaba completamente paralizado. Y bueno, la normalización de esta violencia ha repercutido también en el uso del espacio público para la población en general. Sin embargo, para nosotras las mujeres también se suman otros tipos de violencias, ¿no? Que tienen que ver con las agresiones sexuales o el acoso callejero respecto a comentarios como a nuestra vestimenta, a nuestro físico, etcétera. En este sentido, el miedo a la violencia se ha convertido en una emoción espacializada que nos mueve a crear estrategias para poder transitar en la calle de una forma y otros espacios de una forma pues más o menos segura, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias que muchas empleamos es pues no caminar solas, no transitar de noche, mandar nuestra ubicación, avisar que llegamos a casa, ¿no? Que estamos seguras, también traer a la mano algún tipo de gas pimienta o de otro artefacto. Y bueno, en este sentido, el interés de este trabajo es mostrar la forma como las jóvenes elaboran estrategias para construir espacios de interacción y de disfrute desde el autogestivo, lo que a su vez posibilita formas de acción y de potencia de transformación que permite construir espacios seguros para y entre mujeres. Así pues, la pregunta de investigación general que guía este trabajo es ¿cómo se construyen los espacios de disfrute de jóvenes feministas en Chilpancingo y cómo se articulan con las experiencias de autogestión? Y bueno, asimismo, el objetivo general es analizar la construcción de espacios de disfrute de jóvenes feministas para conocer sus prácticas de autogestión, y de manera particular me interesa conocer sobre las prácticas de colectividad de autogestión en estos espacios y cómo estas prácticas tienen una repercusión también en el contexto que habitan. De esta manera, las categorías de análisis que estoy utilizando y que se están desarrollando en esta investigación es primero género y juventud, entendiendo el género como una construcción simbólica que constituye las relaciones sociales materiales
y por tanto está implicada en las relaciones de poder. Esta noción de género me permite analizar de qué forma se relacionan el género y el espacio en la construcción de las relaciones sociales en un contexto específico como es Chilpancingo Guerrero, e imbricado con la categoría también de juventud me permite analizar de qué manera ser mujer joven como condicionamiento y normatividad tiene implicaciones en cuanto a lo que socialmente se espera que las mujeres seamos en la adultez, por ejemplo, ser madres o esposas. Y bueno, la segunda categoría es sobre los feminismos. Y estos pues ponen de manifiesto que la normatividad justamente asociada a los géneros es una construcción cultural y que no existe una esencia femenina ni un modelo de ser mujer, ¿no? Asimismo denuncia el sistema patriarcal que violenta de múltiples maneras los cuerpos y vidas de las mujeres y que incluso esta violencia se ha normalizado también. La tercera categoría es sobre espacios de disfrute y estos son aquellos que los sujetos y las sujetas signifiquen a partir de experiencias de ocio, de goce y de placer. Pero estas experiencias placenteras no se limitan solamente al plano sexual, sino que estos espacios de disfrute engloban, digamos, estas tres categorías y es así que todo espacio, ya sea público o privado, eh, puede convertirse en uno de disfrute a partir justo de estas significaciones que se le dan a las experiencias. Y por ejemplo, un espacio de disfrute puede ser justamente la lectura itinerante, que este es un flyer que lo implementó la colectiva Las Revueltas sobre una tarde de té y de lectura, ¿no? Entre mujeres y leyendo mujeres también. Bueno, la última categoría es sobre la autogestión y esta pues es entendida como un proceso que a partir de lo colectivo funge como una alternativa a los condicionamientos económicos, políticos, de género. Y bueno, para esta investigación se vuelve importante analizar esta dimensión debido a que estos espacios de disfrute se construyen de manera autogestiva y a partir de múltiples restricciones que limitan el uso en general de los espacios, ¿no? Pero más aún los asociados también al disfrute femenino. Y bueno, por tanto, creo que es importante analizar esta parte de autogestión porque son las mujeres, ellas mismas, quienes deben buscar alternativas para construir estos espacios por su cuenta, porque desde, digamos, lo político externo, no, estos espacios no están posibilitados, ¿no? Y justo desde una epistemología feminista, perdón, la autogestión posibilita a las mujeres la apropiación y resignificación de ciertos espacios como las calles, por ejemplo, ¿no? Que se transitan y, digamos, se convierten o pueden tener otro tipo de significaciones las calles cuando se marcha en una marcha feminista. Y bueno, sobre la metodología que estoy utilizando es primero un enfoque cualitativo, puesto que el centro de reflexión de la investigación se ubica justamente en la experiencia y en las múltiples voces de las mujeres jóvenes en la ciudad de Chilpancingo, que son originarias, pero que también habitan la ciudad de Chilpancingo, aunque no es necesario que haya nacido ahí, ¿no? Bueno, y asimismo estoy utilizando la etnografía feminista porque esta me permite conocer y analizar la construcción de los espacios y las prácticas feministas desde el autogestivo y reconociendo justamente a las jóvenes como sujetas sociales y políticas, pero sin dejar de mirar pues justo el contexto de violencia que habitan. Sobre las herramientas metodológicas, el trabajo de campo está integrado
para el uso de 3 herramientas metodológicas orientadas todas a la participación con la colectiva feminista Las Revueltas, y esta se ha dividido en 3 fases. La primera es la observación participante, que se realizó en eventos propiciados por dicha colectiva feminista y que fueron orientados hacia el disfrute, tales como fiestas, mítines, intervenciones artísticas, etcétera. La segunda herramienta son los grupos de discusión con integrantes de la colectiva, y la última es entrevistas individuales a las mujeres organizadoras de estos eventos y que son también militantes de la colectiva. Estas últimas 2 son apenas van a ser realizadas. Y bueno, me gustaría pasar a la parte de los hallazgos. Y bueno, como ya venía mencionando, los espacios se encuentran, pues son divididos genéricamente, ¿no? Es decir, espacios adecuados para hombres y otros espacios adecuados para mujeres. Y uno de estos espacios son precisamente los asociados a la fiesta, como los antros o bares. Y puesto que en Chilpancingo no existen, como ya decía, lugares en los cuales las mujeres podamos ir a divertirnos sin estar sujetas a todas estas violencias que ya había mencionado, tampoco existen lugares exclusivos para mujeres, y bueno, esto acentúa claramente las desigualdades de género y también las vulnerabilidades, ¿no? Y bueno, a pesar de esto, hace poco el año pasado tuvo lugar en Chilpancingo la primer fiesta feminista por y para morras denominada Vulva Party, y esta fungió como un espacio justamente de disfrute propiciado por mujeres feministas de la colectiva Las Revueltas. Y quiero destacar aquí que esta fiesta haya sido realizada por jóvenes feministas, porque esto justamente da cuenta de que desde un posicionamiento político las mujeres se han ido reapropiando de ciertos espacios, y pienso que estas acciones podrían justamente considerarse como una estrategia de resistencia que ha sido impulsada por todas estas imposibilidades, tanto del contexto de violencia como de la normatividad de género. Y bueno, para hablar un poquito más sobre este evento, justamente el estar entre mujeres jóvenes, propició una esfera pues de mucha confianza, y justamente dejando un poco de lado esta parte de el sentirse mirada por otros sujetos, ¿no? Y bueno, quiero destacar también que sí hubo diferencias, digamos, en esta fiesta y otras fiestas a las que pues yo personalmente he asistido, por ejemplo, en cuestiones musicales. eh, las chavas pues tuvieron esa libertad de elegir como qué música querían bailar, qué música querían escuchar. Se escuchó de todo: reggaetón, rancheras, música regional guerrerense, igual música de Ana Gabriel, ¿no? Y bueno, también hubo justamente eh, pues una presencia de estas disidencias sexuales también. Y bueno, para finalizar, pues el evento terminó desafortunadamente muy temprano, terminó a las 10:30 de la noche, comenzó por la tarde. Pero justamente quiero destacar esto, que el término haya sido a las 10:30 de la noche, porque pues en Chilpancingo varios negocios o como la vida nocturna casi no se da, ¿no? Entonces era también un poco de el cuidarnos entre nosotras, ¿no? El no salir tan tarde, porque pues éramos vulnerables y podíamos ser sujetas de otras violencias que fuera de la vulva party, de la fiesta, pues podíamos experimentar, ¿no?
Y bueno, ya por último, quiero destacar aquí también un evento que se propició en una pared de Ciudad Universitaria en Guerrero. Podemos observar en esta imagen cómo esta pinta se llama muralia, y bueno, se pueden leer varias frases como las mujeres salvan, que tu fuego nunca se apague. Y bueno, esta muralia había sido realizada precisamente por la colectiva Las Revueltas. Sin embargo, el año pasado en Ciudad Universitaria decidieron borrarla. Esto era en un espacio público pero justo este muro pertenecía a la propiedad de Ciudad Universitaria. Gaby, Y bueno, hay que ir cerrando porque queda 1 minuto y medio. sí, es lo último. Bueno, lo que sucedió con esta muralla es que desde las autoridades decidieron borrarla. Inmediatamente se pronunciaron, ¿no? Las feministas inmediatamente hicieron pinta, y justamente aquí podemos observar en esta imagen cómo es intervenido este espacio que ahora se encontraba en blanco. Y bueno, ya para finalizar, eh, el desenlace de este evento fue precisamente que se volvió a hacer una muralla, y esta fue pues convocada por la colectiva Las Revueltas para que participaran, y fue abierta esta convocatoria a otras mujeres, a niñas, etcétera, para que participaran en la construcción de esta nueva muralla. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y estoy en espera de los comentarios. Muchas gracias, Gaby. Nada más si nos ayudas para dejando de compartir. Vamos a dar paso a una segunda presentación de esta mesa y al final vamos a tener seguramente algunos comentarios y preguntas sobre tu presentación. Muchísimas gracias por compartirla. Bueno, entonces damos paso a esta ya Noel, ¿verdad? Noel García García ya llegó. Si no, no, muy bien. Bueno, entonces a Juan Manuel Castro, que sí, ya lo veo por aquí, ¿verdad? Muy bien, Juan Manuel, pues bienvenido. Le vamos a dar paso a Juan Manuel. La misma dinámica, Juan Manuel, si gustas presentarte un poco con todos los que estamos acá para que compartas de dónde vienes y demás. Y bueno, Juan Manuel nos presenta incidencia de colectivos estudiantiles en la agenda de políticas públicas del transporte en San Luis Potosí, México, del 2009 al 2014. Pues adelante, Juan Manuel. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escucho? No. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está ya. ¿Me pueden comentar si se ve la presentación? Sí. Listo, ahí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento, soy Juan Manuel Castro Marmolejo. Yo de formación soy licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente soy estudiante de maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. Eh, yo esta investigación, como comentaba en la anterior presentación, yo la hago desde la perspectiva como joven, como estudiante, desde una perspectiva regional, desde San Luis Potosí, en la capital del estado, y en una temática que, para mínimo para el caso local, ha tenido distintas tensiones y matices a través del tiempo, dado que a lo largo de los años de la década de 1970 hasta la actualidad, la relación entre los jóvenes y la movilidad, los permisionarios y quienes ofertan el servicio de transporte ha tenido distintos matices. Entonces, por estas cuestiones, me lleva precisamente a esta investigación. Eh, Como tal, el problema del cual yo parto es haciendo una revisión en torno a la literatura sobre la acción colectiva juvenil, sobre las organizaciones y colectivos juveniles,
Eh, y activismos juveniles y estudiantiles, un aspecto que he podido encontrar es que en su mayoría se han centrado en aspectos como sus características, en entenderlas como formas de participación política, pero en muy pocos casos, salvo casos específicos, se ha centrado en cómo qué implicaciones pueden tener dentro del proceso de políticas públicas. Por otro lado, eh, de la misma manera, en la parte empírica, he podido observar cómo en los últimos años a la existencia de distintos colectivos juveniles que se han centrado en espacios de instituciones de educación superior y media superior, sobre todo aquí en la capital del estado, pero sin embargo no existen registros o datos sobre esas organizaciones, eh, y tampoco se sabe muy bien qué implicaciones han tenido o qué resultados han tenido. Entonces, ante esas cuestiones, mi problema del que parto es que bueno, hay pocos datos sobre la incidencia de colectivos en el proceso decisional de políticas públicas. Ante esta problemática, mi pregunta de la que parto de investigación es cómo los colectivos juveniles estudiantiles inciden en las agendas de política pública, en la agendación de problemas públicos. Y de ahí mi objetivo general es comprender la incidencia de los colectivos en la definición de las agendas públicas, institucional, de políticas públicas del sector de transporte en la zona metropolitana de San Luis durante el periodo 2008-2014. Considero que esta investigación resulta pertinente sobre todo porque nos permite estudiar, hacer una aproximación al estudio de sus colectivos, por un lado desde la perspectiva organizacional de los movimientos sociales, pero también desde el enfoque político de las políticas públicas. Estas cuestiones pueden llevar a la construcción de un modelo o un esquema de análisis para entender esta incidencia y los factores que llevan a ella. Eh, en ese sentido, algunos de los campos de estudios de los cuales parto es, por un lado, como había comentado, lo organizacional de los movimientos sociales, cuyo objeto de estudio son las organizaciones de movimiento social, estos sectores organizados que participan en los movimientos sociales y en los cuales algunos elementos de estudio que se han abordado en la literatura son aspectos como los procesos de formalización, elementos del análisis organizacional, los repertorios y tácticas que utilizan y las consecuencias o resultados. En torno a lo político de las políticas públicas, en cuyo objeto de estudio es precisamente el proceso decisional de políticas, donde intervienen una serie de actores, de recursos y de escenarios en torno a la solución de problemas que se observan en un entorno, eh, y entre cuales algunos campos o aspectos que se han abordado en la literatura es desde aspectos como la agendación, la construcción del problema, la implementación, la evaluación y el papel de determinados actores en este proceso de políticas, entre ellos la sociedad civil organizada y los movimientos sociales. Y por último, desde la acción colectiva juvenil, sobre todo en entender han sido el papel de los jóvenes que se organizan en espacios alternos a lo tradicional, como los partidos políticos, eh, o en escenarios de participación política formal, como los procesos electorales, y en los cuales he encontrado algunos elementos que se han abordado en torno a las características de los colectivos, las organizaciones juveniles, desde estudiarlas desde el ámbito de la participación política y, como comentaba en un inicio, en menores casos, implicaciones en política pública. Entonces, para entender precisamente la incidencia, yo buscan influir dentro de los tomadores de decisión en torno a la resolución de problemáticas o situaciones específicas que se observan en un entorno. Entonces, entendiendo desde esta perspectiva la incidencia y retomando estos elementos teóricos que señalé previamente, yo propongo entender esta incidencia de los colectivos a través de tres elementos, sobre todo retomando los aportes teóricos de Subirats, de García y de Carlos Dubois Albuquerque. En ese sentido, para estos autores, entendiendo los procesos de agendación y el papel de determinados actores, en particular de los movimientos sociales, en política pública, en la agenda, ellos retoman una serie de elementos como lo son las estrategias, las tácticas que utilizan, las coaliciones, las alianzas que tejen estas organizaciones en conjunto con otras organizaciones y elementos del entorno político para poder comprender qué resultados o incidencia pueden tener estos actores. Entonces, en este sentido, yo observo por en primer lugar los colectivos. Estos colectivos hacen una identificación y la conversión de una situación social que observan en su entorno y lo construyen en un problema público. Y a la vez proponen soluciones en torno a este problema, que buscan que los tomadores de decisión retoman y se plantea una respuesta ante esa problemática.
Pero para llevar a las agendas hacia esa agenda de los tomadores de decisión y determinados actores, por un lado lo hacen a través de las coaliciones y por otro lado lo hacen a través de los repertorios y en gran medida también influye elementos de su contexto y su entorno político para poder llevar a cabo esta incidencia. Entonces, a partir de estos elementos teóricos, yo en lo metodológico me parto desde un enfoque cualitativo y desde un método de estudios de caso. En ese sentido, retomando desde una temporal, un espacio geográfico determinado, como es la zona metropolitana de San Luis, que es la capital del estado, en una temporalidad que es del año 2008 a 2014, y en un colectivo, que es el colectivo Universitario Libres, y en una problemática o causa que tuvieron, que fue en torno al tema de la movilidad. Eh, por tanto, yo observo la incidencia de este colectivo en la modificación de una pieza legislativa, que es la Ley de Transporte Público, en una serie de apartados en relación a las tarifas y en relación a la conformación de un Consejo Estatal de Transporte. Retomo mi pregunta general de investigación, que es cómo los colectivos inciden en la generación de problemas públicos. De ahí parto a mis preguntas específicas, que es cuál es el nivel de incidencia que tienen los colectivos, cuáles son los principales repertorios de acción, eh, y cómo la formación de coaliciones y alianzas con otras organizaciones para incidir en las agendas de política pública. De estas preguntas parto a mis categorías, entendiendo la incidencia, como comentaba, como la influencia de los colectivos en el proceso decisional de políticas públicas, los repertorios como las prácticas que utilizan estos colectivos y en las cuales se involucra una serie de elementos tanto novedosos como previos de otras organizaciones o que observan o hayan participado previamente, y las coaliciones como las alianzas formadas en conjunto con otras organizaciones, a través de las cuales comparten una serie de creencias, percepciones y recursos. Eh, para mis técnicas de recoger datos y información en torno a estas preguntas, que puedan responder a estas preguntas, mis principales técnicas de recolección son grupos de discusión con los integrantes del colectivo, entrevistas semiestructuradas de manera individual a los integrantes del colectivo y de movimientos, otros movimientos que estuvieron con ellos, y el análisis documental, sobre todo a partir del análisis hemerográfico y de volantes que difundieron a través de las redes sociales y sitios web. La forma como voy a analizar toda esta información, que es una parte que en la actualidad me estoy encontrando, va a ser a partir del análisis de contenido y a partir de la sistematización y la categorización de información. Eh, por tal motivo, profundizando en estas técnicas de recolección, se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas a activistas del colectivo, del movimiento Yo-132, que estuvieron a la par de este colectivo Universitario Libres, representantes estudiantiles y medios de comunicación impresa. Se realizó un grupo focal con la presencia de 5 integrantes de este colectivo, muchos de los cuales se habían entrevistado de manera previa, pero otros también fueron por invitación de estos mismos integrantes. Y como había comentado, se hizo la revisión documental de diarios en particular, de acervos documentales y de volantes y archivos audiovisuales, y de volantes de este colectivo. Eh, a partir de todas estas cuestiones me permiten encontrar una serie de hallazgos de manera tentativa. En primer lugar, en torno a las organizaciones y colectivos en la zona metropolitana de San Luis Potosí durante el periodo 2008 hasta la actualidad. Se encontraron un aproximado de 44 organizaciones y colectivos orientados en distintas causas, asimismo con ciclos de vida de manera inestable. Eh, y a partir de esta identificación se clasificaban a partir de las propuestas de Garcés y Acosta, que observadas en un caso concreto como la ciudad de Medellín, hicieron una tipología de distintas organizaciones y colectivos juveniles. En este sentido, yo me centro en la categoría, ahí no se ve, en esta última, de colectivos y organizaciones que surgieron a partir de movimientos sociales, tales como la Otra Campaña, como el movimiento Yo-132, como el movimiento en relación a la protesta en contra de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, eh, y otros movimientos a nivel local, como la lucha contra la minera San Javier. Eh, entonces, a partir de esta categoría, de estas organizaciones que surgieron a partir de movimientos, muchos de los cuales fueron en espacios de educación superior, en el caso de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis, el Tecnológico Regional o la Universidad Politécnica, y los cuales tienen la principal característica que muchos de ellos se orientaban a diferentes causas. Se orientaban en temas de apoyo a luchas medioambientales, de temas de movilidad y temas meramente estudiantiles.
Y entonces, en ese sentido, yo elegí el colectivo Universitario Libre, sobre todo porque a diferencia de estos otros que están en esta misma tabla, es una de las organizaciones que ha persistido a través del tiempo, desde el año 2007 hasta la actualidad. Eh, por otro lado, en específico sobre este colectivo, como comentaba, algunos rasgos de este colectivo en particular. Primero, que surge a partir de un movimiento de nivel local, el movimiento contra una minera, la minera San Javier, que estaba realizando trabajos de explotación en el municipio de Cerro de San Pedro, municipio vecino aquí a la capital del estado. A partir de una situación de represión en donde varios de los jóvenes que participaban en este movimiento, muchos de ellos de la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad de San Luis, los detuvieron y metieron en la cárcel por un espacio de días, posteriormente a lo cual fueron liberados después. Empezó a conformar este colectivo, que tuvo sus primeros años entre el periodo 2008 a 2011 como colectivo universitario libres, que entre sus principales causas fue el acompañamiento de diversos movimientos, entre ellos contra la lucha contra la minera San Javier, en problemas específicamente de la universidad, de la Facultad de Derecho, y una de sus principales causas en ese momento fue el tema de las tarifas y el tema de la movilidad y transporte. Sufre un periodo de expansión de los años 2011-2014. Este periodo coincide con el movimiento Yo 132 a nivel nacional, del cual este colectivo forma parte de la célula que surge a nivel local aquí en San Luis Potosí. Eh, Hay un acompañamiento y crecimiento con otras organizaciones que surgieron en esa parte, otros colectivos que surgieron también en ese mismo periodo. Incrementan los integrantes de esta organización y es el momento más álgido de la lucha contra el tema de las tarifas. Sin embargo, de 2014 a 2015, este colectivo tuvo división y fracturas de manera interna, sobre todo entre diferencias entre los liderazgos masculinos y femeninos al interior de este colectivo, sobre todo porque en este colectivo era un colectivo mixto de hombres y mujeres. Ante estas diferencias se desprende otra organización y surge la colectiva Castilla Combativa. Hay un rompimiento con otras organizaciones, entre ellos esta misma célula del movimiento U-172, en la cual habían formado parte, y hay un cambio de nombre, sobre todo por la salida de muchos de los integrantes de este colectivo de sus estudios de educación superior a la vida profesional. Entonces, de a partir de ahí, cambia el colectivo de Universitario Libres a Praxis Combativa. Desde esa fecha, a 2015 hasta la actualidad, el colectivo se ha involucrado en otras temáticas, ha visto la reducción de algunos de sus integrantes. En la actualidad, este colectivo permanece en 4 personas y se ha orientado en otras luchas o causas fuera ya del ámbito universitario. Eh, Específicamente sobre el tema de la incidencia en la agendación de las agendas de política pública del transporte y movilidad aquí en San Luis Potosí. Los datos me permiten encontrar dos momentos en particular, uno del año 2008 a 2011 y otro de 2012 a 2014. En un primer momento de esta temporalidad, fueron los primeros logros que estuvieron fue la construcción de un problema en torno al tema del transporte, sobre todo en concebir el servicio de transporte no como un negocio que solo correspondía a particulares, sino como un derecho que tenía que tener la ciudadanía, que tenía que promover otras formas de movilidad y transporte en la ciudad de San Luis Potosí y que se tenía que reformar la ley del transporte, sobre todo para que tenían vicios en algunos aspectos como la aprobación de las tarifas y que se tenía que dar paso a una mayor participación de la ciudadanía en los procesos de decisión en torno al tema del transporte. Asimismo, también se logró el acceso a las agendas de los distintos medios de comunicación, algunos de los cuales muchos retomaron estas posturas que plantearon como colectivo. Eh, y posteriormente, en el periodo más álgido, coincidió con la coyuntura del movimiento Yo 172, con esta coyuntura que planteé previamente, en donde crece esta organización, crece el número de integrantes, surge una coalición en particular, un frente estudiantil con este mismo nombre, Frente Yo Soy 72, y fue la etapa de mayores logros o repercusiones, de mayor incidencia en particular, porque se logró la suspensión del incremento de la tarifa en dos ocasiones, en octubre de 2012 y febrero de 2013. En esta última en particular se logró la postergación un mes después, fue la aprobación final en el mes de marzo, y se logró una reforma a la ley del transporte público, en la cual antes la manera como se aprobaba el tema de las tarifas en San Luis Potosí era de recomendación de los permisionarios
hacia un consejo estatal, que era un consejo consultivo del gobierno del estado, y lo que se logra es cambiar todo ese proceso y que el incremento a la tarifa fuese de manera automática a partir de una serie de indicadores. Esto último esta aprobación llevó a que hubiese una desmovilización, a que se perdiera esa capacidad y esa, como por así decirlo, ese punto por el cual se podía luchar e incentivar esta incidencia. Y eso lleva hacia la par también de otros problemas de desgaste entre los mismos integrantes del colectivo y otras organizaciones, a que el siguiente año ya no hubiese, fue la última movilización en torno al tema del transporte, y a partir de ahí ya no han existido otras movilizaciones en torno a ese tema. Juan Manuel, Eh, 3 minutos. minutos, claro. Ya voy a ir cerrando. Ya por último, también los mismos datos me permiten encontrar una serie de factores que llevaron a esta incidencia. Por un lado, en torno a las estrategias y repertorios que utilizaron, a partir de elementos como el volanteo, los bloqueos y las manifestaciones, a partir de las coaliciones, de una lógica, de un tipo de táctica que se avanzara conjunto con otras organizaciones, de aprovechar los intereses de otros sectores y la legitimidad de otros sectores para generar objetivos en común, y de los elementos del entorno político, la coyuntura del movimiento de 172, la descoordinación entre los poderes, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y elementos también de represión en su entorno, el acoso de parte de orejas de comunicación social del gobierno del Estado, de vigilancia a estos integrantes y la buena articulación que ellos, algunos de los integrantes expresaban con relación a los medios de comunicación. Y bueno, ya no me alcanza el tiempo, pero aquí es un poco de lo que he contado en torno a estos repertorios y en torno a estas coaliciones que se fueron formando en estos dos momentos en específico, eh, en las principales arenas de discusión. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Agradezco mucho la atención prestada y la oportunidad de participar en este encuentro. Y pues bueno, quedo al pendiente de los comentarios y observaciones señaladas a esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, ya lo hiciste. Me ganaste. Bueno, no sé si haya preguntas en Facebook, no sé si alguien nos puede como avisar si es que las hubiera. Y en caso de que no, pues se abre un poco aquí el diálogo, si hay preguntas, comentarios, tanto para Juan Manuel como para Gaby. Eh, tuvimos 2 presentaciones que hablan sobre colectividad, movimientos sociales, juventudes, entonces creo que ahí hay un diálogo, ¿no? Que bajo diferentes contextos y bajo diferentes objetivos políticos, pero que comparten de alguna manera puntos de encuentro. Entonces, si alguien quiere levantar la mano, pues les voy dando la palabra. Muy bien, tenemos a Enrique. Adelante, Enrique, y después Pedro. Buenas tardes a todas, todos. Felicitar primero los trabajos de Juan y Gabriela. Me parecen muy interesantes los dos y muy cercanos a mis propios intereses. Tengo un comentario. En el caso de Gabriela hay una pregunta. Bueno, primero señalarte que el tema de esta recuperación de espacios de disfrute me parece sumamente pertinente, porque creo que no se ha considerado lo suficientemente dentro de las teorías de la movilización el papel que juegan las emociones, el papel que juegan los sentimientos y el papel que juega el disfrute en todas estas movilizaciones juveniles, ¿no? Y creo fundamental porque rompe de alguna manera con esta vieja idea de la militancia dura y sufrida de colectivos juveniles anteriores, ¿no? Y habla, eso habla en términos generales de una nueva o de unas nuevas formas de entender la política, de unas nuevas subjetividades políticas. Entonces, pues yo celebro mucho esta mirada porque sí me parece como refrescante en ese sentido. Y la pregunta concreta era, hablabas de las estrategias de acompañamiento, como esto de no salir, de no salirse tan tarde, de estar siempre, ¿cómo se llama? Acompañadas, etcétera. Si hay algunas otras estrategias de acompañamiento, sobre todo me parece pertinente en un contexto como el Guerrero, porque justo hoy
había una entrevista en MBS en la mañana en donde decían que el tema de las agresiones a las mujeres se ha convertido con un sello distintivo de la violencia en regiones como Guerrero, como Michoacán. Entonces, además, me parece súper pertinente el tema. Pues eso, ¿qué otras estrategias de acompañamiento han podido identificar, han podido mapear? Porque me parece importante reproducirlas no solo para el estado de Guerrero, sino para otros contextos. Eso es con relación a la presentación de Gabriela. Y con relación a lo que nos comentaba, nos platicaba Juan Manuel, también me parece muy importante porque justamente el tema del transporte ha detonado muchas movilizaciones juveniles, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Por ejemplo, el pase libre en Brasil o el famosísimo Posmesalto aquí en la Ciudad de México, ¿no? La pregunta concreta era si esta participación de los jóvenes en la formulación de las políticas públicas, ¿lo has pensado o lo pensaste en algún momento dependiendo del grado de participación? Porque una cosa es que te digan, pues sí, venga, vamos a reunirnos, les prometemos que vamos a bajar el tema ¿cómo se llama?, de los transportes, o vamos a meter más policías o lo que sea, y otra es muy diferente la formulación, el diseño y la evaluación de políticas públicas acompañadas bajo una perspectiva de juventud. Entonces, no sé si en el trabajo que has realizado has notado justamente esta diferencia. Bueno, esas serían las dos preguntas. Nuevamente, agradecerles y felicitarles por las presentaciones. Gracias, Mera. Gracias, Enrique. Pedro, tenías la mano levantada, no me engañes. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, muy contento de seguir aquí con ustedes este segundo día y me sumo a las felicitaciones y la pregunta es para los dos. Eh, en los estudios laborales, por ejemplo, siempre se tiende a hablar de control pero no se habla de resistencia tanto como se habla de control. Y entonces cuando yo los escuchaba, pensaba en ese concepto, el concepto de resistencia. Y yo me acuerdo que en la maestría leía ahí de algunos autores que hablaban del concepto, James Scott, Peter Fleming, y decían, ¿cuáles son las dimensiones de la resistencia? ¿Y qué catalogamos como resistencia? Porque tendemos a cualquier acción decir, es resistencia frente a esto, ¿no? Y entonces creo que sería muy interesante, desde sus experiencias investigativas, que nos reflexionaran un poco a partir de ese concepto. Es decir, eh, ¿cómo se muestra la resistencia? ¿Cuáles son las dimensiones de la resistencia en su experiencia? ¿Qué podrían conceptualizar o abonar al concepto de resistencia? Entonces, nuevamente, pues muchas felicidades por sus presentaciones. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Sí, la resistencia sale siempre. ¿Alguien más quiere en esta ronda hacer algún comentario, alguna pregunta? José Antonio, adelante. También felicitar a los dos, a la y al compañero. Me congratulo porque ya es clara la descentralización de lo chilango, ¿no? En la participación, en los estudios sobre participación juvenil, ¿no? Y eso es muy, muy bienvenido, muy bueno. Me parece que nos acerca a otras realidades que desde lo centralista estamos acostumbrados, y eso es un aporte que me parece muy importante. Yo tendría una pregunta para Juan Manuel primero, que la narración que nos hiciste, ¿no? Del colectivo precisamente que estás estudiando, a fin de cuentas, empiezan como jóvenes, pero al cabo del tiempo dejan de ser jóvenes, ¿no? Entonces, me parece que parte de la reflexión que podríamos hacer es qué marca lo juvenil en este tipo de participaciones, ¿no? ¿Cuál sería el elemento que marcara lo juvenil? Porque finalmente el concepto de juventud es transitorio, ¿no? Aunque a algunos nos cueste trabajo aceptarlo, ¿no? Entonces, eso es
eminente en algún momento. Entonces, me parece que una parte central que podría aportar desde tu, perdón, un patrocinador está pasando por aquí sí, vendiendo, pues no sé si oye, pero esa es la pregunta para Juan Manuel. La pregunta específica para Gabriela, eh, mm, entiendo, entiendo la relevancia de la organización, perdón, juvenil feminista, pero ¿por qué no indagar al sector más amplio de las jóvenes, ¿no? Porque obviamente el elemento feminista tiene ya una conciencia plena de su condición. El tema es de que las condiciones actuales en Guerrero afectan en general a la población joven femenina, ¿no? Y yo diría que no solamente a la joven, sino a la totalidad de mujeres. Entonces, ¿por qué centrarse en una experiencia feminista si alrededor se están dando otras experiencias que tienen que ver con estas limitaciones a los disfrutes de lo juvenil que se dan particularmente en el sector de las mujeres? Muchas gracias, José Antonio. Entonces, ahora, para cerrar esta ronda, le vamos a dar la palabra a Alejandra. Pues adelante, Alejandra. Y ya después regresamos con Gaby y con Juan Manuel. Hola, pues bueno, felicitarles a ambos. Me pareció muy interesante escucharles y bueno, además escuchar esto desde una perspectiva pues más juvenil, ¿no? Y también celebro mucho, como buena provinciana que soy, que se hagan trabajos justo fuera de la Ciudad de México. Y Gaby, yo justo tenía un comentario y bueno, es pregunta y es comentario un poco que va muy relacionado a lo que te acaba de decir Happy. Bueno, hace muchos años yo también fui joven y cuando era joven y estaba en la licenciatura hice un trabajo de varios años en las discos en Cuernavaca. Yo soy de Cuernavaca, Morelos también es un lugar que ha sido pues asediado y en los últimos 6 años azotado, ¿no? Por la delincuencia organizada. Entonces, cuando te escuchaba me acordaba mucho como pues de esas dinámicas, ¿no? Que me había tocado observar de las mujeres al salir y justo por ahí iba como la pregunta, ¿no? En ese tiempo no, te estoy hablando de 2010, ¿no? 2009 no era las mujeres, ¿no? En provincia, sobre todo en Cuernavaca, que es una ciudad pues muy, digamos, conservadora, no se acostumbraba mucho el feminismo, ¿no? Lo digo, no se acostumbraba porque ahora parece como un etos que se ha convertido incluso como en una moda en muchos lugares. Ahí, eso en ese tiempo no se veía bien. Pero las mujeres aún así tenían muchas formas de organizarse para salir por las noches y para estar a salvo en esas salidas que eran, bueno, al antro, ¿no? A las discos, a los bares y a otros espacios de los que las jóvenes habían comenzado a apropiarse. Después, varios años después, no es que salga mucho, ¿no? Pero ahora que me ha tocado salir, ¿no? Y veo, sigo viendo estos espacios, las personas me decían, es que los chavos ya no salen, ¿no? Las chavas ya no van a ningún lado. Y yo decía, es que nosotros ya no vamos a ningún lado, por eso no les vemos. Y entonces hace un par de meses me di a la tarea como de revisar si realmente esto pasaba y me di cuenta que los bares y los antros siguen llenos y que las mujeres siguen usando estas formas, ¿no? De cuidados, estas formas de protegerse y como bien decía Happy, no sé, no estoy segura de si todas ellas sean feministas, pero es que feminista o no, pues la violencia, ¿no? En las noches, en las tardes, en la oscuridad, pues nos asedia a todas y sobre todo algo que me llamaba la atención y no sé si tú has podido ver, no estoy segura porque bueno, entendí como que trabajas más en espacios de mujeres, es que ahí hay ciertos ya como me ha tocado ver bares, ¿no? O me ha tocado ver lugares o códigos de las mujeres para poder pedir ayuda, como de si alguien se te acerca y tú no le quieres hablar, en los baños de las mujeres, ¿no? Puedes pedirle a los meseros que traen tal playera de tal color, ¿no?
o a la mesera que trae la pulsera de color azul que te ayude y ella va a hablar a la policía, ¿no? E incluso códigos para saber a qué varones no hablarles en las fiestas porque o con quién no bailar, ¿no? Porque podría ser peligroso. Entonces, bueno, eso me parece interesante, te digo, era como pregunta, comentario, pero justo iba más por lo que te decía Happy, ¿no? Porque, no sé, me parece muy interesante y no digo que hay que cambiar el tema, ¿no? Más bien pienso que en general las mujeres jóvenes tienen que tener muchos cuidados a la hora de salir y se organizan de múltiples maneras, sean o no sean feministas o tengan este posicionamiento político. Muy bien. Bueno, yo voy a dar comentarios hasta la segunda ronda porque ahora les llovieron, muchachas y muchachos, muchacha y muchacho, porque tenemos a uno y uno, una y uno. Entonces, no sé quién quiere empezar, si quieres empezar tú, Gaby, o ahora invertimos y que empiece Juan Manuel y después sigues tú para que invertamos un poco la dinámica, para no ser tan cuadradas. Entonces, adelante, Juan Manuel. Claro, pues bueno, me queda más que agradecer cada uno de los comentarios. La verdad son cuestiones que, bueno, lo valioso de este tipo de espacios, pues porque son cuestiones que muchas veces no se reflexionan en un proceso de investigación y que muchas veces van saliendo a través del diálogo y la discusión con otros colegas. Entonces, en ese sentido, en la primera pregunta, en un inicio, sí, mi investigación la pensaba plantear en términos de participación política y en el grado de participación. Sin embargo, conforme fui avanzando, sobre todo a partir de la revisión teórica, me fui decantando mejor a partir de la cuestión de los movimientos y de las estrategias y los repertorios. Entonces, sobre todo porque encontraba que los mismos movimientos podían entenderse también como una forma de participación política. Entonces, en ese sentido, lo que he podido encontrar es que sí, podemos, al menos en este caso en específico, hay distintos grados, desde la manifestación que se dio en las calles en su momento, las manifestaciones sobre todo en espacios simbólicos, pero sin embargo, una de las mayores limitantes que tuvo esta misma movilización y este colectivo fue que si bien en un inicio se intentaban concentrar en el tema de las tarifas y en que se tenía que modificar la ley, y lo llevaron, y unos grandes méritos fue que lo llevaron a las calles y que lograron que la gente se sumara a ellos. El problema fue que al momento de traducirlo en las arenas institucionales, de llevarlo justamente a eso, a formular en compañía de los tomadores de decisión una política en torno al transporte, con perspectiva de juventudes o en torno a la movilidad sostenible, el problema fue que muchas veces no se tuvo respuesta. De hecho, el máximo grado que se llegó a tener de participación en estos espacios fue en un foro de ley de transporte que hizo el mismo Congreso del Estado. Sin embargo, no se llegó a más. La renovación que se hizo de la ley fue una cuestión que fue indirecta a la movilización y por cuestiones de la misma presión que hicieron los mismos estudiantes y estas organizaciones. Entonces, en su mayoría, el mayor mérito que puedo encontrar en todos sus grados de participación fue que fue en las calles, que fue la protesta en la manifestación en las calles, que fue también a través de otros espacios, por ejemplo, las redes sociales. Pero sin embargo, al momento de querer pasar a las arenas institucionales, tuvieron una serie de dificultades y trabas que no les permitieron avanzar más allá. Con relación a la pregunta de qué marca lo juvenil este tipo de participación, eh, justamente yo lo juvenil lo observo sobre todo en las prácticas que utilizan y en las tácticas que utilizaron, sobre todo, si bien por mucho tiempo se ha considerado la idea de las juventudes en torno nada más a una edad en específico, como lo marca la ley de 12 a 29 años, eh, un aspecto que he podido encontrar a través de las entrevistas y lo que fue el grupo de discusión con estos integrantes de este colectivo es que mucho de lo juvenil lo vieron en las prácticas, en las actividades que ellos hacían y en el entorno que ellos observaban, porque correspondía a una determinada coyuntura y una determinada época que ellos observaron, en torno a distintas prácticas que vieron de otros movimientos, en torno a cuestiones culturales que ellos observaron, que no solo vivían para el caso de San Luis Potosí, sino también para el caso de México, y en las cuales eh, por ejemplo, ellos inclusive llegaban a plantear o recordar que a la par que estaba analizando esta movilización había cuestiones, por ejemplo, de otros colectivos que ellos veían, por ejemplo, de lo de la cultura punk, de la cultura anarca, entonces, y que muchas de estas prácticas que ellos
que estos colectivos hicieron y con las cuales tuvieron contacto, muchas las intentaron replicar inclusive por parte de este colectivo, sobre todo en la cuestión de los fanzines. Entonces, una cuestión que yo veo en torno a lo juvenil, ya para cerrar este comentario, es en eso, en las prácticas, en lo que ellos utilizaban en su momento, que fueron elementos que vieron de su entorno político, de su entorno social, de entorno cultural, y que lo trataron de plasmar en los repertorios y que se buscaron dar un sentido en torno a las causas que tenían, en ese caso en torno a la movilidad y en torno al transporte, y que inclusive marcaron diferencias con otras movilizaciones que habían sido previamente, para el caso de San Luis, en las cuales la principal estrategia que se tomaba era tomar camiones y ya, y se quedaban tomar camiones como un medio de presión y demanda. Y en cambio en esta movilización ellos adecuaban otras características que vieron en su entorno y las adecuaban en torno al tema del transporte. Entonces, yo es lo que veo en esto de lo juvenil en esta organización. Y por último, en torno a las dimensiones de la resistencia, la verdad sí, nunca me había puesto a reflexionar en torno a esta cuestión. Eh, de hecho, bueno, pediría si me pudiesen compartir bibliografía en torno a esto. Me parece interesante y sobre todo, como comento, no había tenido la oportunidad como de reflexionar en torno a ello. Eh, lo que me pareció relevante de la experiencia de lo que he observado en este colectivo y en esta movilización en específico en torno a la resistencia es que la resistencia primero pasó de ser una cuestión meramente de vamos a protestar en torno a que no suba el camión, a ser una cuestión ya más planeada, más estructurada, más organizada. Entonces, bueno, que no suba el camión, pero el transporte también es un derecho. Y luego después, bueno, entonces si es un derecho, entonces tenemos que llevarlo de alguna manera a otra, a que lo tengan, los tomadores de decisión lo tengan en cuenta y reconozcan que el transporte no es un negocio, es un derecho. Entonces, me parece que en ese sentido, en estas dimensiones de resistencia, una de las grandes claves de lo que he observado en esta movilización es que se pasó de vamos a resistir en las calles nada más porque no suba el camión, a vamos a estructurarnos y organizarnos para que sea más allá de que no suba el camión, que se reflexione en torno a que el transporte también es un derecho y que no solamente tiene que ser un negocio para unos particulares. Y que inclusive, bueno, es algo que también ellos detectaban y observaban en torno no solamente al transporte, sino a otras cuestiones y en torno a estas resistencias de lo que observan en su momento en torno a la aplicación del modelo neoliberal y el capitalismo, porque uno de los grandes rasgos de este colectivo es que fue sobre todo con orientación de izquierda y con orientación de algunas corrientes de esta misma izquierda que ellos observaban y aprendieron y que trataban de traducir en distintos espacios. Entonces, yo eso es lo que observaría en torno a estas dimensiones de resistencia. Y pues bueno, esto sería lo que pudiese comentar por el momento. Y pues bueno, de nada cuenta, pues agradezco mucho los comentarios y quedo al pendiente. Muchas gracias, Juan Manuel. Adelante, Gaby. Gracias. Bueno, para comenzar, me gustaría contestar un poco lo que planteaba Enrique acerca de las estrategias, otras estrategias de acompañamiento, ¿no? Y bueno, quiero comentar que desde, digamos, lo establecido en Chilpancingo se ha implementado esta parte del transporte violeta. Taxis que son conducidos por hombres, se supone que son exclusivos para mujeres, pero lo siguen conduciendo hombres, ¿no? Entonces ahí deja un poco pues el cuestionamiento, ¿no? Un taxi, ¿en qué se diferencia un taxi violeta de un taxi común? ¿No? Bueno, eso. Y también, pues desde lo personal, unas estrategias que se han implementado, pues justamente es tener un círculo personal de amigas, ¿no? Con quienes se puedan compartir como este tipo de experiencias. Pues de acoso, de violencias, y también se ha hecho parte pues uso de las redes sociales, ¿no? Para este tipo de pronunciamientos y de denuncias también. Existen grupos privados de jóvenes donde suben a sus agresores, ¿no? Entonces, bueno, también las redes sociales ahí han jugado un papel pues importante en esta parte de la creación de estrategias, ¿no?
y bueno, pues hacer colectividad. Creo que esa es uno de los aportes también fundamentales, que el hacer colectividad y mantenernos unidas, pues para hacer frente, ¿no? A estos tipos de violencias y de normatividades. Y bueno, para contestar un poco también la pregunta de Pedro sobre la resistencia, eh, creo que, pues bueno, la resistencia para mí son todas estas acciones para hacer frente a normatividades y a condicionamientos. Entonces yo sí creo que hay resistencia en muchos lados y en casi todos. Y entonces desde una acción pequeña en contra de estas normatividades o condicionamientos de género en específico, hablando sobre la investigación, eh, por pequeños que sean, ya constituyen también pues una forma de resistencia. Y en este sentido, pues justamente pues el exigir justicia, salir a marchar, exigir que se nos deje de violentar, ¿no? No quedarnos calladas, denunciar a nuestros agresores, eh, pues creo que justamente son una forma pues de resistir a todo esto y a este contexto de violencia también en el que vivimos las jóvenes. Eso por una parte. Por otra parte, sobre la pregunta de José acerca de por qué no ampliar, ¿no?, la investigación justo para analizar a, digamos, todo el conjunto juvenil de mujeres. A mí me parece que precisamente son los espacios feministas apropiados desde esta conciencia política los que pueden, digamos, subvertir un poco pues todo este contexto de violencia. Y quiero destacar que precisamente mi interés por trabajar con esta colectiva feminista es porque son ellas las que han implementado como otras acciones, han buscado otros espacios para, digamos, estar, ¿no? Y bueno, es por eso mi interés de trabajar justamente pues con mujeres feministas, y entiendo que hay pues otras jóvenes también que tal vez no se adscriben como feministas, pero justamente en esta adscripción, ¿no?, o el enunciarse una misma feminista ya implica pues un posicionamiento político y una forma de ver pues el mundo, ¿no?, de vivir el cuerpo, la sexualidad, las relaciones personales y bueno, experimentar, digamos, la vida desde otra forma, desde otro posicionamiento. Y bueno, sobre el comentario de Ale, claro, creo que justamente los cuidados, el tema de cuidados está en el centro, ¿no? Y está justo también en el centro de esta investigación, porque somos nosotras las que nos cuidamos, ¿no? Y un poco una consigna es: la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, que me parece que tiene mucha potencia, porque justamente esta parte de los cuidados desde la colectividad, ¿no? Son un gran potenciador justo de estas relaciones entre mujeres y también relaciones entre mujeres feministas, ¿no? Y bueno, pues no sé si haya otros comentarios o si sobre esto que acabo de decir o de aclarar, o si contesté las dudas. Gracias, Gaby. No sé si abrimos otra ronda, no sé si haya como algunos comentarios extras de aclaración. Yo quisiera hacer algunos comentarios y preguntas, entonces no sé si me voy adelantando en lo que se animan las siguientes manos, las siguientes pensamientos, antipensares, muchachos. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Lo que nos están planteando tanto Juan Manuel como Gaby. Me parece que es un muy buen momento de diálogo.
¿no? Como para poder repensar y tener como ciertas claridades en sus investigaciones. Yo me preguntaba, voy a empezar contigo, Juan Manuel, sobre todo en lo que nos compartías, que una de las inquietudes de tu investigación, si mal no entendí, ¿no? Y si no, pues justamente pues por ahí va la aclaración, es ver cómo de alguna manera las formas de acción colectiva tenían incidencia en lo público, pero me quedaba pensando en esta última parte que ya no alcanzaste a explicar porque te empezamos a apresurar con el tiempo, yo tratando un poco de ser, pues de ser pareja con ambas participaciones, con las temporalidades, pero hablabas de ciertas formas de acción colectiva y de ciertos repertorios que permitían establecer un diálogo con ciertos espacios más institucionalizados. A mí me interesaría saber ahí cómo va esto en tu investigación, o sea, cómo esto tiene o no incidencia en eso público, ¿no? Eh, y por otro lado, Gaby, yo creo que estos comentarios que te hicieron son muy importantes porque te permiten dos cosas. Uno, tener mucha claridad de por qué estás trabajando con mujeres feministas en ese contexto, ¿no? O sea, hay que justificarlo de una manera, yo conozco muy bien su trabajo, entonces me voy a meter en otros términos aquí con el comentario, pero hay que justificar muy bien cuál es la particularidad y la importancia de hablar de los colectivos feministas en el contexto de Chilpancingo, ¿no? Y ahí, yo sé que estás a la mitad de la investigación, pero me parece que son súper pertinentes las preguntas que te hacen justamente para tener mayor claridad en esa justificación. Y otra de las cosas que me parece como importante de lo que te comentan y un poco si lo has pensado es, tú has dejado muy en claro en la construcción de la categoría de espacios de disfrute que no necesariamente estos espacios de disfrute se reducen a la idea de la sexualidad. Y en ese sentido, un espacio de disfrute es muy amplio y puede llegar a ser una práctica, como en el caso, en este caso que trabajas con mujeres feministas, la construcción de ese espacio de disfrute tiene que ver también con una forma de activismo político, ¿no? Y en ese sentido, creo que esto que te comentaba Enrique, de las emociones, los sentimientos y los acompañamientos, me parece que sería importante, o no sé si lo has pensado, lo has reflexionado un poco más, cómo lo complejizas en la construcción de esos espacios de disfrute desde esa visión política. Y la otra, en lo que te comentaba José Antonio, ¿qué efectos tienen estas prácticas políticas con las otras mujeres de Chilpancingo? Habría que contar también un poquito de por qué llegas, ¿no? Si nos puedes contar por qué llegas y cómo te quedas con las jóvenes feministas de este contexto, cuando en algún momento Gaby pensó en trabajar con un montón, ¿no? Tenía una amplia gama de intereses, pero bueno, ¿cómo llegas a esto, Gaby? ¿No? A mí me gustaría que lo explicaras y me gustaría escucharte también para ver cómo va ese proceso de reflexión. Mónica, que bueno, ya te animaste. Gracias, ¿qué tal? Buena tarde. Muchas gracias, Gaby y Juan Manuel. Muy interesantes y provocadores sus trabajos. Eh, Juan Manuel, mi tema estudiantil y mi tema de participación política fue de mis primeros temas de interés. Así fue que conocí este mundo de la jovenología. Y una recomendación, ¿no? Hay una red muy recién que lidera Nicolás Diep en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se llama justo la Red Latinoamericana de Movimientos Estudiantiles en América Latina. Pero es Hicieron en, él e Imanol Ordorica, ¿perdón? Es en Filos, la red. En filosofía, perdón. Es cierto, en Filos. Él e Imanol Ordorica en 2021 hicieron un curso masivo, impresionante y muy bueno, justo sobre movimientos estudiantiles en toda América Latina. Y tienen varios libros, todos los libros son públicos, algunos de ellos en Claxo incluso, y sí hay varios textos de los que yo he revisado que justo vinculan, ¿no? Cómo las movilizaciones o las presiones políticas de los movimientos estudiantiles han derivado en programas, en acciones, o lo que tú llamas más grandote, ¿no? Que puede ser tal vez más difícil
de indagar como la política pública, ¿no? Pero, y además la política, como de qué actor de la política pública estás hablando, ¿no? Recordemos el 68, nada más y nada menos, ¿no? O sea, hay actores, hay distintos niveles de actores con distintas responsabilidades en el ámbito de las políticas públicas. No se diga las huelgas ya históricas en la UNAM, empezando en el 86, y muchas de ellas justo movilizadas por un tema que tú tienes, que es el asunto del transporte. Cuando no solo las cuotas, ¿no?, en la UNAM se quisieron elevar, sino las cuotas del transporte público para que los alumnos pudieran llegar a las distintas sedes, también ha provocado grandes movilizaciones. El CCH Naucalpan es uno de ellos, la ENEP, hoy FE Zacatlán, es otro de ellos, ¿no? Y al interior de la universidad se han movilizado cosas. El municipio de Naucalpan en su momento lo que hizo fue obligar a los transportistas a mantener la cuota. Y eso no es una política como tal, ¿no? Pero sí es una acción de gobierno vinculada a una presión política. Yo vivo ahora muy cerca de la normal rural de Tenería, y aquí un día sí y el otro también, los chicos salen y toman los autobuses, todo el tiempo, ¿no? Los autobuses de Flecha Roja, que además conectan a este municipio y a 5 municipios aledaños, nos conectan con el mundo. Entonces, cuando a los chavos se les ocurre porque hay un jaripeo y hay que ir, porque ya organizaron la tocada, además ya no se dicen tocadas, ¿no? Pero hacen festivales musicales impresionantes, donde han venido a tocar los Tigres del Norte, ¿no? Por ejemplo, a esta normal. Entonces, se adueñan, pues, del transporte público, no, del transporte privado, perdón, porque no hay acá transporte público. Y bueno, lo que generan, ¿no? Justo es un ánimo de encontronazo con la sociedad, con las familias, con las personas que necesitan trasladarse para ir a estudiar, para ir a trabajar todos los días, y entonces la gente no los quiere, evidentemente, ¿no? Entonces, digamos, hay también otra cara de estos movimientos estudiantiles, ¿no? Dependiendo de dónde los veamos y de dónde los analicemos. Pero bueno, te recomiendo y buscar a esta red, tienen muchas cosas, y yo diría preguntar, indagar más por qué tipo de política pública o qué tipo de decisión de gobierno quisieras apelar al respecto de los movimientos, ¿no? Y en el caso de Gaby, a mí igual me llama la atención, ¿no? Si ya Merarit fue como muy específica en que nos narraras, ¿no? De mejor manera cómo haces este zoom, ¿no? Este acercamiento justo a este grupo de feministas, porque bueno, dice Ale que cuando ella era joven, bueno, yo era muchísimos años todavía más en mi acumulación de cuando era joven, y cuando yo era joven ya nos cuidábamos entre nosotras, ¿no? O sea, no es algo del siglo XXI, ¿no? Es algo que desde el siglo pasado lo venimos haciendo, y cierto, se ha recrudecido, cierto, se ha exacerbado, ¿no? Cierto, en mi época no se hablaba de feminicidio y hoy es indispensable y urgente hablarlo, ¿no? Pero siempre nos hemos cuidado, ¿no? Entonces, justo creo yo, el entorno, el contexto, ¿no? Llama a que estés haciendo este foco por este grupo de feministas. Entonces, solamente me encantaría, ¿no? Que nos platicaras un poco más de tu investigación. Gracias. Ahí tengo apagado el micro y estoy hablando sola. En vez de ella perrea sola, ella baila sola aquí en esta mesa. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, si no, pues cerramos esta ronda y les devolvemos la palabra tanto a Juan Manuel como a Gaby. Ahora empezamos por Gaby, así vamos a jugarle un poco para que... y después seguimos contigo, Juan Manuel. Adelante, Gaby. Gracias.
Pues me llena mucho de emoción que haya tenido como tanto interés pues mi tema de investigación. Un poco cómo llegué a él fue que al principio el tema era bastante amplio y un poco como lo indicaba José, yo quería trabajar justamente con el concepto de ser mujer joven en Chilpancingo. Y así se llamaba mi tema, ¿no? Así se llamaba mi protocolo, ser mujer joven en Chilpancingo Guerrero. Y quería indagar justo como en estas cuestiones de qué significa ser mujer joven, ¿no? ¿Cuál es este devenir de ser mujer joven? Y bueno, hablando con mi asesora, precisamente decidimos, o sea, íbamos conversando, íbamos hablando, le iba yo contando un poco, relatando cómo era el contexto en Chilpancingo, que precisamente pues no es un contexto puramente rural, pero sí es un contexto semiurbano, ¿no? No es como digamos, la gran urbe como lo es Ciudad de México, ¿no? Es muy pequeño, es una ciudad pequeña de un estado del sur, que esto también tiene, pienso, como una significación, ¿no? Ser alguien del sur, que implica. Bueno, y bueno, contándole un poco a mi asesora sobre este contexto, hablando también sobre la violencia que nos atraviesa pues a todos y a todas allí en Guerrero, yo le contaba que justo no había como espacios específicos o separatistas para mujeres, ¿no? Donde tengo entendido que aquí en Ciudad de México, al menos en algunos antros, es destinado un día de la semana solamente para que entren mujeres, ¿no? Y bailen. Y yo le decía a mi asesora, es que en Chilpancingo no sucede eso. No hay ni un día y no hay ni un espacio ni nada, ¿no? Entonces, como que todas estas fiestas o lugares donde podíamos nosotras como mujeres, pues sí, divertirnos, recrearnos, ¿no? Pues eran siempre en el espacio privado siempre desde nuestras casas, ¿no? Que organizábamos pues algún convivio, alguna fiesta en lo privado, en nuestras casas, justamente para, pues sí, para tratar de evitar como esta violencia a la que estamos sujetas en espacios públicos, ¿no? Y bueno, es un poquito como esta parte de contextualizar y de contar cómo fui llegando a esto y como bien comentaba, hacer como este Zoom. Entonces fui pues problematizando como esta parte, ¿no? ¿Por qué no existen espacios desde lo establecido para el disfrute femenino? Y bueno, Chilpancingo también es un contexto de bastante religioso, ¿no? Y entonces en esta parte de lo religioso también impide a veces pues mucha libertad también para las mujeres y también hacer cuestionamientos, ¿no? Hacia estas normatividades de devenir mujer, ¿no? O sea, creo que esta parte de la cuestión religiosa, pues sí coopta mucho, pues justo esta posibilidad, ¿no? De devenir otro tipo de mujeres, de devenir otras significaciones. Y entonces, en este sentido, pues poníamos el lente justo en el movimiento feminista en Chilpancingo y precisamente la colectiva Las Revueltas, quienes son con las que he decidido pues trabajar y quienes son mis colaboradoras de esta investigación, pues precisamente este grupo, esta colectiva, son quienes han tenido, digamos, mayor visibilidad y mayor incidencia ahí en la ciudad, en Chilpancingo.
mm, organizando pues las marchas del 8M. No quiero decir que sean las únicas, pero sí tienen una gran potencia de acción, organizando, digamos, otros espacios como la Vulva Party, organizando también otros eventos como la lectura itinerante, que ya les mostraba ahí el flyer en la presentación. También paseitas feministas, ¿no? Que explicaban como algunos temas y hacíamos algunos otros ejercicios y bueno, como estar entre mujeres y hacer colectividad también entre mujeres. Y quiero destacar que pues a estos eventos no solamente, o más bien no son exclusivos para que asistan mujeres que se adscriben feministas, ¿no? O que se anuncian feministas, sino que pueden ir, son abiertas, ¿no? A mujeres en general, pero sí desde, digamos, la organización y estas mujeres sí son feministas, entonces son estos espacios los que son feministas, aunque pues lleguen mujeres con otras enunciaciones o adscripciones. Y bueno, no sé si contesto un poco ahí las dudas de Merarit y de Mónica. Yo creo que hay que seguirlo reflexionando. Pero muy bien. Sí. Muchas gracias, Gaby. Pues no sé si haya algún otro comentario, si recibimos algún comentario por Facebook, quienes están por ahí checando. De no ser así, estaríamos terminando con muy buen tiempo esta mesa para que vayan por un café, vayan al baño, hagan lo que necesiten para volver a conectarse a las 6, porque este día tenemos otros 2 diálogos pendientes para seguir con nuestro trabajo aquí en el Encuentro de Jóvenes que Investigan Jóvenes. Pues no quedaría muchísimo más que decir, a excepción si Gaby o Juan Manuel quisieran agregar algo. De no ser así, pues iremos cerrando. Juan Manuel, ¿levantas la mano o dices adiós? Ah, No, es para comentar. ok, adelante. Pues bueno, no me queda igual más que agradecer también por los comentarios y de igual manera como expresó la compañera, igual estoy agradecido por los comentarios y el interés que con relación a esta investigación. Eh, Quisiera juntar ambos cuestionamientos, los últimos que señalaron, en una sola respuesta. En particular, entre estos actores que participaron en torno con esta movilización juvenil estudiantil, uno de los principales, sobre todo los dos que fueron como los principales destinatarios, eran principalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la dependencia estatal a nivel local, y los integrantes del Congreso del Estado, sobre todo de una comisión en particular, que es la de Comisión de Comunicaciones y Transportes. Entonces, en ese sentido, yo quería, o al menos uno de los puntos que me interesa es ver cómo se tradujo esta incidencia, sobre todo en la parte legislativa, en las modificaciones, si hubo, por ejemplo, alguna iniciativa que se planteó de algún diputado o de algún integrante de esta comisión que retomó los planteamientos de esta movilización y si los llegó a manifestar, por ejemplo, en un pronunciamiento, en una iniciativa o en un dictamen que se mandó, sobre todo en el caso del Congreso del Estado. Eh, y bueno, en particular, hasta el momento lo que he encontrado, pues, yéndome por esa línea, Soy yo, se nos atoró No, Juan se nos Manuel. trabó. Ok. por la vía institucional, por la vía legal, implementar algunos instrumentos como los amparos, o participar en estos espacios que se abrieron como este foro de discusión de la ley. Eh, Ellos mismos, así en términos coloquiales, me decían, es que y si movimos todas nuestras baterías a que no se subiera la tarifa del transporte, que el problema fue que cuando quisimos pasar al tema de que se modificara la ley o plantear una iniciativa en conjunto con la ley, ya no nos dio oportunidad, sobre todo por la cuestión coyuntural.
ya se había aprobado esta reforma a la ley, a la modificación a la ley, ya se había habido un desgaste al interior entre la misma movilización. Entonces, pese a que sí intentaron y sí se reunieron en ocasiones con varios de estos actores que ellos mencionan, con integrantes de partidos, con diputados, que tenían varios contactos con ellos, ellos mismos pues, señalan, es que nosotros mismos nos enfocamos más en la tarifa, en que no subiera, a modificar la ley. Y de hecho, después, posteriormente a esta movilización, lo que hasta el momento he podido encontrar es que ya propiamente no como tal de este colectivo, pero sí de los mismos que participaban ahí, sí hubo intentos por llevar a que se modificara la ley y, y hacer como cabildeo con algunos de los diputados, pero sin embargo fueron intentos como muy aislados y ya como 2 o 3 años después. Eso es algo que hasta el momento como que he podido encontrar. Y bueno, eso es como lo que quería comentar en relación a las preguntas y pues bueno, de igual manera agradezco mucho los comentarios y sin interés y el espacio para poder platicar sobre esta investigación. Muchas gracias, Juan Manuel. Discúlpame enormemente. Yo ya los estaba mandando por un café y al baño. Este, pero claro, te tocaba responder las preguntas, ¿no? Era tu participación la que estaba aquí en fila. Entonces, pues agradecerles mucho, agradecerte mucho, Juan Manuel, que levantaste la mano. Además, yo misma te pregunté. Agradecerte mucho tus respuestas, sus reflexiones. Para esto son estos espacios, ¿no? Son espacios para dialogar, compartir, seguir reflexionando. El diálogo no aquí. Les invitamos también a que participen en las siguientes mesas a tanto a Gaby como a Juan Manuel, porque creo que se amplía, ¿no? Con las otras participaciones de todo el encuentro. Ese ha sido el objetivo de este encuentro ya por tantos años. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos volvemos a conectar a las 6 de la tarde con la siguiente mesa. Aquí les esperamos y pues esto creo que ahora sí sería todo en este momento. Gracias.